Y es importante ver cómo la predicación es influyente y necesaria en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos el Señor se comunicaba directamente con el pueblo. ¿Y qué hacía Dios con Moisés? Él le hablaba a él en privado en el monte, y luego iba Moisés y Aarón y decían: pueblo de Israel, esto es lo que dice el Señor. Y luego los profetas, el Señor llamó a profetas. Separaban profeta Isaías, el profeta Jeremías, levantó al profeta Oseas para reprender a su pueblo, para instruir a su pueblo, para guiar a su pueblo. Podríamos decir así: si la palabra de Dios, si la predicación está ausente en nuestro culto, está ausente en nuestras vidas corren peligro, nuestra iglesia corre peligro. Y una de las cosas que queremos realmente como iglesia poder resaltar es una predicación bíblica, es una predicación seria, es una predicación con mucho temor delante de Dios. A veces uno puede ser tentado a simplemente copiar una predicación de alguien y venir y bueno, esa está bonita, la puedo dar. O disminuir el tiempo de la predicación. Bueno, voy a leer más o menos el pasaje y voy a ver qué puedo decir el día domingo. Y realmente es una falta de respeto ante el Señor poder actuar de esa manera. Porque antes de que ustedes me estén escuchando a mí como predicador o cuando escuchamos al pastor, la primera persona que tenemos delante para poder predicar es a nuestro Señor. Él es la primera persona que está delante de cada uno de los predicadores. Y un día, y eso lo dice Santiago, no se hagan muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. La predicación tiene que ser seria y tiene que ser por hombres que realmente viven la palabra del Señor, hombres entregados, llamados por Dios. No cualquier persona, no personas que solamente tienen buena elocuencia para hablar, porque eso también puede ser un peligro cuando las personas realmente no están llamadas a ser siervos de Dios. Y eso es lo que vamos a notar hoy en el libro de Hechos. Llegamos al capítulo 2, vimos iniciando ese capítulo, cómo inicia la iglesia, cómo el Espíritu Santo viene y desciende a todas las personas que están ahí. Y vimos, el Espíritu Santo fue real, ese evento fue histórico, fue ciertísimo y produjo ¿qué? Aparte de evidencia, produjo resultados, produjo efectos en las personas. Ellos empezaron a hablar en lenguas y ya dijimos qué significa eso y por qué nosotros no hablamos en lengua. Pero me encanta cómo inicia el versículo 14, lo leímos ahorita con el pastor. Entonces Pedro, poniéndose de pie, empezó a predicar. O dice ahí, poniéndose en pie con los 11, la idea es que todos acompañaban a Pedro, no que estuvieran directamente parados haciendo un púlpito los 11, sino que da la idea de que estaban juntos en eso. Alzó la voz y les habló o les pregonó diciendo. Y hoy vamos a ver, hermanos, la primer predicación que la iglesia recibió. Qué hermoso este pasaje. La primer predicación que la iglesia recibió. Pero antes de poder estudiar estos pasajes, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre bueno y eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque hemos venido, Señor, esta mañana a este templo, a este lugar, a nuestra iglesia, Señor, para poder congregarnos. Gracias te damos por las personas que nos visitan. Bendice sus vidas, bendice los niños que nos están acompañando hoy, Señor. Ayúdalos a que ellos puedan escuchar tu palabra, a que ellos puedan entender, Señor, tu palabra y puedan, Señor, también caminar en tus caminos. Te damos gracias, Señor, por este día. Y ahora, Señor, queremos pedirte, quita cualquier distracción de nuestra mente. Señor, perdona nuestros pecados, porque a veces también nuestros pecados nos impiden escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, porque nosotros queremos vivir de tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres y jóvenes de tu palabra, Señor, que viven tu palabra, que aman tu palabra y que son instruidos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Oramos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy pretendo cubrir una parte un poco más amplia de lo acostumbrado, del versículo 14 al versículo 41, y es que realmente esta predicación es un modelo o es un ejemplo de lo que nosotros debemos esperar, pero también de lo que nosotros debemos buscar y anhelar. Pregúntense, ¿cuál fue la motivación a la que vinieron cada uno de ustedes o cómo se levantaron esta mañana? Dijeron, hoy voy a la iglesia, ¿por qué? ¿Por costumbre? ¿Porque no tenía nada que hacer?
porque me tocó servir y ni modo me toca venir. O realmente en nuestros corazones desde temprano o al iniciar el día está ese deseo de decir, hoy va a ser predicada la palabra del Señor. Hoy voy a ser expuesto o mi vida va a ser confrontada delante de la palabra de Dios. Y esa debe ser la motivación correcta al venir a la iglesia. Muchas veces pensamos que venir a la iglesia es costumbre o es una rutina en nuestra vida. No, hermanos. De hecho, ese podría ser un pecado, venir a la iglesia solo por costumbre, por religión, por tradición. Mi familia va, yo también voy. No, que todos nos levantemos con un corazón deseoso de decir, hoy me reúno con mis hermanos. Hoy es el día que Dios diseñó y estableció para poder ver a mis hermanos, para no trabajar, para no preocuparme en los quehaceres de la casa, sino ir con mis hermanos, abrazar a mis hermanos, saludar a mis hermanos, preguntar cómo han estado mis hermanos y sobre todo ser edificado junto a mis hermanos con la palabra de Dios. ¿Qué vimos en versículos anteriores en el libro de Hechos? Bueno, ellos están esperando la promesa de Dios, viene el Espíritu Santo. Y miren el versículo 13 del capítulo 2. Desde el 12 voy a leer. Y dice, y estaban todos atónitos y perplejos, estaban sorprendidos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O en realidad preguntándose, ¿qué quiere dar a entender esta situación? Pero otros, dice el versículo 13, burlándose decían, estos están llenos de mosto, o están llenos de vino, están borrachos, están ebrios. Y lo que hace la palabra de Dios en los corazones, en algunos, asombro, maravillas, en algunos preguntarse, ¿qué es esto? Y vamos a ver qué más hace una predicación bíblica. Pero en otros hay burla, desprecio, rechazo. Y ahí es donde entra el llamado de Dios. Ahí es donde entra el varón de Dios, capacitado por Dios, usado por el Espíritu Santo, para poner en orden los pensamientos y los acontecimientos que están ocurriendo. Imagínense que Pedro no hubiera hecho esta predicación. Imagínense que Dios no hubiera motivado a Pedro a explicar y poner en orden todo lo que estuviera pasando. Cada uno lo hubiera interpretado a su manera. Cada uno al ver esta situación del hablar en lengua y el decir que unos estaban borrachos, cada uno hubiera tenido en su corazón o en su pensamiento una idea muy diferente. Pero viene Pedro, el apóstol, llamado por Dios, para ser usado y aclarar los corazones y las mentes de las personas. Y creo que eso es lo que hace la palabra de Dios, el predicador con la palabra de Dios. A veces no entendemos, a veces nos cuesta asimilar qué quiere decir, o solamente pensamos que es una historia, pero viene el predicador y da como una flecha en el corazón, decir, esto es para ti. Este mensaje, esta predicación, esta palabra es para ti, es para tu vida porque es lo que tú necesitas. Ahora quiero que noten algo que tal vez está implícito ahí en el texto, pero no era este hombre que se está levantando y antes de que leamos todo lo que predica, ¿no este hombre es el que negó a Cristo? Unos meses atrás, ¿no fue este hombre el que dijo, no, yo no conozco a Jesús y lo negó 3 veces? ¿Qué cambió en este hombre para poder tener ahora el valor, para poder ahora tener el poder, para poder tener ese coraje de levantarse en medio de una multitud de personas y hablar la palabra de Dios? Y eso es lo que hace a un corazón transformado por el Evangelio. Eso es lo que resulta cuando una persona se somete, se arrepiente de sus pecados y cree en el poder que Dios tiene para dar. ¿Se acuerdan cómo estaban los discípulos antes? Se estaban escondiendo, andaban huyendo, atemorizados. Ellos estaban encerrados hasta que viene el Espíritu Santo. Podemos decir es como una explosión. Una explosión que el Evangelio hizo en sus corazones. Y eso, hermano, es lo que Dios puede hacer con tu vida. El Evangelio puede transformar tu vida. El Evangelio puede cambiar tu vida. Si en tu vida antigua no podías predicar, ni siquiera podías hablar en público, como nos pasa a muchos de nosotros, viene el Evangelio y nos transforma con un llamado para poder hacerlo. Si en tiempos antiguos nosotros éramos personas que peleaban, personas que insultaban, personas que maldecían a otros, viene el Señor con su poder de perdón a nuestras vidas y eso cambia. Ahora ya no voy a gritarle a otra persona, ya no voy a maltratar a otra persona, sino que voy a tener paciencia y amor. Y eso es lo primero que vemos antes de iniciar el texto. Un hombre que negó al Señor Jesucristo, luego es usado por el mismo Señor Jesucristo para predicar a su iglesia.
Y hermano, y quiero que noten, porque esto es realmente lo que puede pasar o debe de pasar con nuestra vida, con nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene que explotar en servicio, en adoración, en alabanza, en frutos al Señor, si hemos sido llenos del Espíritu Santo. Si no hemos sido llenos del Espíritu Santo, claro, no vamos a buscar un cambio o un compromiso con las personas, sino hasta que realmente entiendan el Evangelio y entreguen sus vidas a eso, sus vidas van a tomar un rumbo diferente. Ahora, vamos a ver esta predicación y vamos a ver 3 elementos, y eso necesito que lo anoten, que lo graben en su mente, para que ustedes cada vez que escuchen la palabra de Dios, que escuchen un predicador, ya sea en esta iglesia, si los invitan a otra iglesia o si miran alguna predicación por internet o en Facebook, ustedes puedan identificar estos 3 elementos de una predicación. 3 elementos de una predicación que edifican mi vida. Y ese va a ser el tema de esta mañana. Así vamos a tratar de ver todos estos pasajes. No nos vamos a meter tal vez en muchos detalles, pero sí quiero que ustedes sean capaces de identificar cuándo una predicación es buena y cuándo una predicación no es buena. Y no estoy hablando del predicador, si lo hizo excelente, si tiene mucha elocuencia, si tiene mucho conocimiento. No, si realmente me edificó, si realmente me apuntó a la Biblia o habló de otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. 3 elementos de una predicación que edifican la iglesia. Y como predicadores, como maestros, incluso de escuela dominical, están llamados a incluir esos elementos en su enseñanza, en su predicación. De hecho, incluso si ustedes evangelizan, estos elementos deben estar en su evangelización. 3 elementos que me llevan a reconocer una predicación que edifica mi vida. Número 1, la predicación es bíblica. Ya vamos a ver del versículo 14 al versículo 21. Número 1, la predicación, la enseñanza, el evangelismo debe ser bíblico, fundamentado en la Biblia, por decirlo así. No lo que yo siento, no mi testimonio, no lo que me pasó la semana pasada, no lo que me pasó en la mañana. No, realmente eso lo podemos dejar para otro momento. Podemos reunirnos en otra ocasión y hablar de mi vida, de su vida, pero aquí venimos a hablar la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios no solo es bíblica, sino también es cristocéntrica. Y ese va a ser el punto que más vamos a tratar porque es el que más nos interesa en esta mañana. Y número 3, la predicación es fructífera. Es bíblica, es cristocéntrica, o sea, tiene a Cristo en el centro y da frutos, es fructífera. Miren conmigo el versículo 14 y vamos a empezar por el primer elemento. La predicación que edifica mi vida, el primer elemento es bíblico. La predicación es bíblica. Ahora, ¿por qué digo que es bíblica? Miren lo que está haciendo Pedro en esta situación. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les empezó a decir, empezó a predicar. Varones judíos. Ahora, es importante lo que hace Pedro aquí, llama en primer lugar la atención de toda la multitud que está ahí. Hay más de 120 personas. No solo hay judíos, pero aquí dice varones judíos porque era una expresión que usaban comúnmente al iniciar un mensaje, al iniciar una predicación. Pero miren, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En primer lugar, el predicador utiliza palabras para llamar la atención de las personas. Y eso a veces es común cuando nosotros predicamos, contar alguna anécdota, alguna ilustración, algún testimonio corto, breve. Y maestros, maestras de escuela dominical, contar algo referente a la enseñanza puede ser útil para captar la atención. Una historia, yo he contado historias, cuando predicamos Efesios y Santiago, yo utilizaba muchas historias para poder iniciar, y muchas de esas eran ficticias o eran inventadas, pero la intención era llamar la atención, así como Pedro está tratando de llamar la atención. Y ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? Explicar lo que está pasando en ese momento. Muchos se estaban maravillando, dice el versículo 12, pero otros estaban diciendo que estaban borrachos, se estaban burlando. Versículo 15 dice Pedro, oíd mis palabras, dice Pedro, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Ninguno de los hebreos tomaba vino a esa hora, lo hacían a partir del mediodía. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esa cita nosotros la estudiamos domingos anteriores, ¿se acuerdan?
Joel 2, cuando vimos el periodo, las dispensaciones, las épocas de la Biblia, ¿qué es lo que hace Pedro en primer lugar? Remontarse a la Biblia. No dio su opinión, no dio su percepción de lo que está pasando, dio la Biblia que estaba siendo cumplida en ese momento. Mas esto, dice, es lo dicho por el profeta Joel, y cita Joel 2, en los versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Recuerda? Eso está cumpliendo en ese momento. Muchos piensan que están borrachos, ebrios, a saber qué están pasando, y Pedro dice, esto es la Biblia, se está cumpliendo. Y nosotros dijimos, este cumplimiento está en dos etapas. El primero, la venida del Espíritu Santo, el derramamiento, como dice el versículo 18. Pero el versículo 19 al 21 nos menciona la segunda parte. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y esta segunda parte está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice un predicador, Pedro resume esas dos etapas llamando a la acción en el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que Pedro empieza a utilizar la palabra de Dios para aclarar la mente y los problemas de las personas que están en ese momento. Y sí o no, eso es lo que tenemos que hacer cuando una persona está triste, cuando una persona está desesperada, cuando una persona está en problemas. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente, o la mayoría de personas hace comúnmente? No, yo te entiendo porque yo también pasé por eso. Ah, no, mira, a mí me pasó tal vez. Una persona viene diciendo con un problema. Ah, no, eso me pasó a mí allá en los 80. Y realmente vuelcan la conversación ya no a la persona, sino que a la otra persona. Y muchas veces lo que las personas realmente necesitan es la palabra de Dios. Una de las cosas que recordamos en las clases de consejería que mi esposa tomó y yo estuve también tomando, es que uno debe de escuchar a la otra persona antes de poder decir y enseñar y querer exhortar. Y puede ser un peligro querer enseñar en base a lo que nosotros somos, en base a lo que nosotros hemos hecho o en base a lo que nosotros hemos vivido. La manera más correcta es escuchar, identificar el problema de esa persona y ver cómo la Biblia tiene respuestas para esa persona. Y eso es lo que hizo Pedro, y termina el versículo 21 dando una exhortación para todo ese periodo, para esa dispensación. ¿Cómo se llama esta dispensación o esta época en la que estamos viviendo ahorita? La era de la iglesia. Esa es la era de la iglesia. Acuérdense, están haciendo la iglesia. Habían 7 etapas, 7 épocas, desde el inicio hasta el fin, y esta es la era de la iglesia. Y en esta era, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la predicación de Pedro no termina ahí. No solamente se fundamenta en la Biblia, sino que en segundo lugar, y este es el elemento que más quiero enfatizar, es cristocéntrica, no solamente bíblica, no solamente utiliza un pasaje, no como apoyo, sino para explicarlo, para realmente enfatizar en eso, sino que en segundo lugar, un elemento que debe tener toda enseñanza, que todo maestro debe ser capaz de llegar a él y debe procurar incluirlo en su enseñanza, en su predicación, en su evangelización, es a Cristo. Los predicadores y los comentaristas, empezando desde Charles Spurgeon, dicen, si en tu predicación o en tu enseñanza no está Cristo, fracasaste como maestro, fracasaste como predicador y realmente no le diste a las personas lo que realmente necesitan. Y eso es lo que Pedro nos enseña en segundo lugar. Un elemento que debemos reconocer en toda predicación es a Cristo. Podemos decir muchas cosas bonitas, de portarnos bien, de amar al prójimo, de ayudar a los necesitados, de orar, de ser buenas personas. Pero si Cristo no está en esa enseñanza, si Cristo no es el ejemplo, si Cristo no es el centro de esa exhortación, eso es moralismo. Y eso no nos sirve de nada. A través de morales, de un puro moralismo, nadie va a llegar al cielo. Por eso Pedro, versículo 2, vuelve a exhortar y llamar la atención. Varones israelitas, otra vez dice,
oíd estas palabras, y empieza a introducir la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esos serían como los tres subpuntos que vemos en este segundo elemento. La vida, y eso es importante y quiero que lo anoten, cuando ustedes le compartan a alguien de Jesucristo, no olviden incluir estos elementos: la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si quitamos uno de los elementos, podríamos realmente estar disminuyendo o diluyendo el Evangelio. Miren cómo empieza, y esos serían los subpuntos de este segundo elemento para los que están llevando nota. El segundo elemento, la predicación es cristocéntrica. ¿Y cómo hablamos de Cristo? Su vida, su muerte y su resurrección. Empieza hablando Pedro de su vida. Dice: Jesús Nazareno, varón que aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En primer lugar, Pedro empieza a destacar o a resaltar elementos humanos de la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar dice Jesús Nazareno, para poder recordar de dónde Él nació, en la región de Galilea, en Nazaret, para poder identificar cuáles son sus orígenes humanos, pero también para hablar cómo fue su vida, un varón no rebelde, no desobediente, sino un varón aprobado, un varón que realmente Dios lo vio con agrado su vida, no porque era el Hijo de Dios, no porque era Dios mismo, no porque tenía divinidad, sino porque se sometió como ser humano a cumplir todas las leyes. De hecho, nosotros encontramos en Corintios, 1 Corintios o 2 Corintios 5:21, hablando de Jesucristo, cómo Él es realmente un varón justo, perfecto, pero por nosotros Dios lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, el primer aspecto que resaltamos acerca de una predicación cristocéntrica o del Señor Jesucristo, ¿qué es? Su vida perfecta. No debemos olvidarnos que Jesucristo fue un ser humano totalmente de carne, padeciendo necesidad, enfermedad y algunos dolores, pero fue perfecto. Y esa realmente es la base del Evangelio. Y si Jesucristo hubiera cometido tan solo o al menos un pecado, ese sacrificio no hubiera sido puro, ese sacrificio no hubiera sido efectivo, porque necesitábamos a alguien puro y sin mancha. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Y ahorita estuvimos leyendo todo el Pentateuco, estuvimos leyendo Éxodo, Levítico, Deuteronomio, cómo hacían énfasis, ¿verdad? Tenían que matar un cordero así, tenía que ser de un año, perfecto, sin mancha, puro, guardado, apartado, de lo mejor, porque eso solamente ilustraba o simbolizaba lo que Cristo vendría a hacer. Tenemos que leer Hebreos 10 para poder darnos a entender que Cristo fue el sacrificio perfecto porque su vida fue perfecta. El sacrificio de Jesús fue realmente importante y necesario porque era el único que cumplió las demandas de Dios. Por eso dice el versículo 22, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Es todo lo que Jesucristo hizo, sus milagros. Y dice que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Ahora, no solamente rescatamos la vida del Señor Jesucristo, y esto otra vez, maestros, inclúyanlo en sus enseñanzas. Cuando ustedes estén predicando o evangelizando a alguien, acuérdense de la vida del Señor Jesucristo. Menciónenle a las personas. ¿Hay alguna persona que es perfecta? Hagan la pregunta. Y todos dirían, no. Bueno, hubo uno que sí lo fue, y ese es Cristo. Número 2, el segundo aspecto, no solamente es una vida perfecta, sino que también es una muerte sacrificial. Y esto es importante. Versículo 23. A este, dice Pedro, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ahora, es importante entender dos cosas. Y esa es una pregunta fundamental o que hacen a veces algunos maestros en los seminarios. ¿Quién mató a Jesús? Y la pregunta tiene tres respuestas. En primer lugar, Dios.
Y ahí es donde la gente se asusta. ¿Cómo Dios va a entregar a Jesucristo? Bueno, es lo que dice este versículo. A este dice, entregado por el determinado consejo o por la voluntad de Dios y su anticipado conocimiento. Pero luego, ¿quiénes estuvieron pidiendo que mataran a Jesucristo? Los judíos. Los judíos clamaban diciendo, no, a Barrabás, ese, suéltenlo y maten a Jesús. Pero ¿quiénes terminan cometiendo el acto con sus propias manos? Los romanos. Entonces por eso les digo, es una pregunta con 3 respuestas. Dios, los judíos y los romanos. Pero Dios controlando todas las cosas por el deseo incorrecto de los judíos siendo efectuado por las manos de los romanos. Y eso es lo que explica este versículo. A este dice, hablando de Jesucristo, un varón perfecto, aprobado por Dios. Dice, entregado por el determinado consejo. Es decir, Dios lo permitió. Dios permitió que su hijo sufriera de esa manera. ¿Y esto por qué es posible? Porque eso nos da la idea de que a Dios no se le ocurrió el plan de su hijo así como, están pecando, bueno, ¿qué hacemos? No, Él ya lo tenía preparado. Él sabía que la humanidad se iba a equivocar. Él ya sabía que los hombres iban a fallar y que iban a pecar. Y Él sabía que el único capaz de poder redimir a la humanidad iba a ser su hijo. Por eso, Él entrega a su hijo como la promesa perfecta para realmente redimir a los pecadores. Pero eso no quita la responsabilidad de los pecados del hombre. Dice, por el anticipado conocimiento de Dios, ustedes, le dice, prendieron y mataron por manos de inicuos, los romanos, crucificándole. Y ese es el segundo aspecto que nosotros resaltamos del elemento cristocéntrico en una predicación. No solamente la vida, sino la muerte. Y la muerte es tan importante, porque un día, hermanos, todos vamos a morir. Un día todos vamos a morir. Y si nuestra vida y muerte no está en descanso, en la esperanza de Cristo, pereceremos eternamente. Pero si tenemos la promesa y si tenemos a Cristo en nuestras vidas, esa muerte será solamente un paso para la eternidad con Cristo, para la eternidad con nuestro Padre. En este segundo aspecto es importante recordar que esa muerte de Cristo es una muerte sustitutoria, es una muerte en nuestro lugar. Los que debían morir éramos nosotros, los que debían padecer éramos nosotros, los que debían pagar los pecados que nosotros cometemos éramos nosotros mismos. Pero el siervo humilde del Señor descendió de la gloria eterna para venir a la humanidad, humillándose, haciéndose semejante a nosotros, caminando en este polvo, para poder morir en nuestro lugar, para poder cumplir el plan de redención del Señor. Y esa es una de las cosas que no se nos debe de olvidar en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en nuestra evangelización, en nuestra oración y adoración al Señor. Tú moriste por mí. Estoy tan agradecido, porque recordar eso realmente entona lo que verdaderamente un corazón adorador debe de hacer: agradecer al Padre por el sacrificio del Hijo, agradecer a ese Dios tan inmenso y amoroso que estaba lleno de ira, lleno de justicia por el pecado, y puso a Cristo en mi lugar, y puso a Cristo en mi lugar para yo poder ser perdonado. La vida perfecta de Cristo, la muerte sacrificial de Cristo, ¿y qué más falta? La resurrección de Cristo. Muy bien, versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto me encanta, hermano. Era imposible que la muerte detuviera a Cristo. ¿Entendieron esa frase? Era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Por eso Dios lo levantó. Por eso Dios lo resucitó. Por eso Dios al tercer día dijo: vuelva a la vida. Y hay un salmo que cita Pedro, un salmo de David,
Dice el versículo 25, porque David dice sobre él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, la resurrección de Cristo alienta nuestra vida. La resurrección de Cristo devuelve el gozo a nuestra vida. Si uno mira este mundo, mira problemas, mira enfermedades, mira tristeza, mira problemas familiares, mira muertes de familiares, mira dolores, preocupaciones. Pero si uno mira a Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, uno, así como David, diría: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Yo sé que a veces los problemas son fuertes en nuestra vida. Yo sé que a veces los problemas nos quitan el sueño. A veces los problemas nos deprimen. Y sin duda alguna no hay solución para todos los problemas de todos los hermanos de la iglesia. De hecho, no somos como algunos predicadores que prometen y prometen y prometen, y al salir de la iglesia ya no están en la vida de esas personas. Nuestro deber es recordar que Cristo es suficiente en su vida, aún en su enfermedad, aún en su escasez, aún en su tristeza. Cristo es suficiente en su vida. Y un día usted y yo tenemos la promesa de que esa situación tendrá una solución en Cristo. Por eso nosotros debemos descansar en Él y decir así como David, o reconocer ese versículo 27, primero se aplica a Cristo: no dejarás mi alma en el Hades y no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué cambiaría en tu vida si tú sabes que después de la muerte estarás con Cristo y no en el infierno? ¿Qué cambiaría en tu vida ahora reconocer esa esperanza de que si tú partes de este mundo en este momento, estarás con Cristo? Creo que cambiaría nuestra cara, alegraría nuestro corazón, rejuvenecería nuestro espíritu para poder decir: yo soy de Cristo y yo vivo para Cristo. ¿Se acuerdan de esa escena donde Cristo está con dos ladrones? Y los dos primero burlándose de él, diciéndose: sálvate a ti mismo. Pero luego uno reconoce su pecado y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. A ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo creen que murió ese hombre? Estaba dolorido, estaba en una cruz, pero sin duda alguna su corazón cobró esperanza. Y no miró la muerte como algo triste ni como algo trágico, sino como miró la muerte como un paso más o un paso menos para poder estar con su Señor. Hermano, la vida de Cristo es lo que debe motivar nuestros corazones para seguir adelante. No confiemos en la psicología y en el positivismo de este mundo. Cree en ti mismo, ámate a ti mismo. Cree en Cristo, ama a Cristo, que eso va a llenar de gozo tu corazón. Eso va a entonar tu corazón para que puedas adorar correctamente a tu Padre. De hecho, pueden recordar todo eso todas las mañanas. Cristo fue un varón perfecto. 2, murió siendo un sacrificio para mí. Y número 3, resucitó. Y así como resucitó, yo también resucitaré. Como estoy muerto con Cristo, también vivo con Cristo y un día resucitaré con Cristo. Miren, ese versículo 24 es hermoso. Otra vez. Era imposible que los dolores de la muerte retuvieran a Cristo. ¿Se dan cuenta del poder? ¿Se dan cuenta del gran poder que existe en Cristo, en Dios? Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Y a ese Dios nosotros tenemos que rendir nuestra vida día tras día. La pregunta es: ¿qué están haciendo maestros y maestras de escuela dominical? ¿Están hablando de Cristo o solo están hablando de Salomón, de David, de Saúl, de Jeroboam, de Roboam? Eso es Biblia y es importante y es necesario.
pero pregúntense siempre que terminen una clase, ¿cómo esto me apunta a Cristo? ¿Cómo esto me conecta a Cristo? ¿Cómo esto me habla de Cristo? ¿Y cómo esto me lleva a Cristo? Hemos tenido algunas capacitaciones con los maestros y hemos enfatizado y les hemos dicho, el cumplimiento final de toda la profecía, de toda la Biblia es, si Cristo no está en tu enseñanza, no hiciste nada. Pudo ser muy bonita, muy colorida, muy espléndida, muy informativa, pero si Cristo no está en tu enseñanza, no edificaste a tus hermanos. A tus hermanos que solo tienen la oportunidad de venir una vez a la semana a la iglesia, a los niños que pueden venir una vez a la semana a clase, que en las escuelas no les enseñan la Biblia, que en sus casas a veces no abren la Biblia, una oportunidad para hablar de Cristo, y si no lo hacen, perdieron el tiempo. Puede que suene fuerte, lo lamento si para algunos les hiere o es fuerte, pero esto es lo que realmente edifica nuestra vida. Si yo vengo aquí a hablar de mi vida, de lo que me pasó, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, no les sirve de nada, hermano. Mi vida es totalmente insignificante a lo que realmente es Cristo. Por eso lo que debemos anhelar, esperar, necesitar y buscar en una predicación es Cristo. Por eso ustedes están en la capacidad de evaluar a sus maestros, a sus pastores, a mí. Si no hablamos de Cristo, una vez estaba predicando a alguien, y hizo una excelente predicación y se acercó a alguien humilde y le dijo, te faltó enfatizar a Cristo. Y esa persona solo se agarró la cabeza y dijo, eso era lo que necesitaba hacer. Reconocer que Cristo tiene que estar en nuestras predicaciones, en nuestras vidas, es fundamental para nosotros. Número 3, tercer elemento de una predicación que edifica nuestras vidas. Número 1, es bíblica. Número 2, es cristocéntrica. Y número 3, es fructífera o da frutos. Miren el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente, el patriarca David que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Perdón, este forma parte de la explicación del elemento anterior, cristocéntrico. Termino de leer, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada de lado. Lo que está haciendo Pedro aquí es está explicando la cita que dio anteriormente. Y eso es lo que debe hacer el maestro. Lean la Biblia, expliquen la Biblia y apliquen la Biblia. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que a vosotros veis hoy. ¿El qué? El Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ese es el resumen de la predicación de Pedro. No solo cita a Joel y explica a Joel, no solo cita el Salmo de David, sino que explica el Salmo de David. Maestros, están estudiando Reyes, enseñen Reyes, pero expliquen Reyes y luego terminen en Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora sí, llegamos al tercer elemento. Tenemos ahora un par de minutos. El tercer elemento, que la predicación es fructífera, o es decir, la predicación trae frutos. Una predicación que es bíblica, una predicación que apunta a Cristo, es una predicación que tiene resultados, una predicación que anima el corazón de los creyentes. Versículo 37. Al oír esto, toda esa multitud que estaba, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Me encanta eso. Esa predicación tuvo efecto en su audiencia. Dice la Biblia en el versículo 37 que al escuchar esta enseñanza de Pedro, al escuchar esta primer predicación que hicieron ellos, se compungieron de corazón. La palabra compungir es literalmente que una lanza traspase el corazón o una espada penetre el corazón. Es decir, esa predicación no los durmió,
como algunos a veces se duermen aquí en el culto. Esa predicación no los aburrió, esa predicación realmente dio y tocó el corazón de su audiencia. A tal punto que la audiencia dijo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Si una predicación, si una enseñanza no nos lleva a actuar, no nos lleva a tener aplicaciones en nuestra vida, no hay resultado, no hay fruto realmente para nuestra vida. ¿De qué nos serviría estudiar tanto la Biblia y los detalles precisos de kilómetros, lugares, regiones, si uno dice, ¿y qué hago con todo esto? ¿Y qué me sirve a mí para mañana que tengo que darle comida a mis hijos? ¿Qué me sirve esto? Y eso es lo que el maestro y el predicador realmente tienen que apuntar. ¿Cómo la Biblia ayuda que tu vida pueda guiarse por Dios? De hecho, ¿ustedes se preguntan qué hacer después de cada predicación? Sé que a veces tenemos predicadores un poco imperfectos, como lo soy yo, y en algunos casos no predicamos de la manera que predicó Pedro, pero nuestro deseo es poder enseñar la palabra de Dios, ser usados por Dios, pero su responsabilidad siempre es decir, ¿qué hago con esta enseñanza? ¿Qué hago con lo que el hermano enseñó? ¿Qué hago con las lecciones que el pastor está dando? ¿Las escucho, las guardo en la gaveta y me olvido? ¿O las vivo en mi vida, las aplico en mi vida? Estos hombres se preguntaron, ¿qué haremos? Una predicación debe de llevarnos a decir, ¿qué hago? ¿Qué cambio en mi vida? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? Leemos acerca de la verdad. ¿En mi vida está la verdad? Leemos acerca de los pecados. ¿En mi vida hay pecado? Hablamos acerca de amar al prójimo. ¿Será que yo amo al prójimo? Siempre la predicación es para mí y no mirar el otro. Esta predicación seguro es duro para aquel hermanito. No piensen en los demás, piensen en uno mismo. Miren lo que Pedro les dice en el versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3 personitas, ¿va? No, como 3,000 personas. De esa predicación resultaron 3,000 personas convertidas. Yo creo que ese es el sueño de todo predicador, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que Dios utilizó en este momento. Tal vez nosotros no somos ni 100 personas en este lugar, pero el llamado y la exhortación es el mismo. Sean salvos de esta generación perversa. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en el Señor Jesucristo. Ahí la idea de bautícense y arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Realmente no es el bautismo que nosotros tenemos por ordenanza, sino realmente es la idea de creer. Sumérjanse en Cristo. Y eso es lo que conlleva creer. Arrepentirse es realmente inmediatamente confiar en Cristo. Ustedes saben qué significa la palabra arrepentirse, ¿verdad? Hemos hablado varias veces. La palabra arrepentirse tiene la idea de un cambio de mente o un cambio de dirección. Es decir, yo voy saliendo por esta puerta, me arrepiento y salgo por esta puerta. Es un cambio total. Eso significa arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿de qué necesitamos arrepentirnos nosotros? Hay muchas cosas, hermano. A veces miramos los problemas de otros, el pecado del otro, pero a veces lo que más necesitamos enfatizar es este corazoncito. Este corazoncito que está necesitado de Dios, que está lastimado por el pecado, que está dañado por el comentario de otro, que a veces tiene odio, amargura, rencor, enojo. Este corazón necesita ser sanado. Y el primer paso para que un corazón sea sanado es entregarlo a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Pidan a Jesucristo el perdón de los pecados. Inmediatamente recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán o serán capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida que le agrada a Dios.
¿Es posible dejar el alcohol? Es posible. ¿Es posible dejar los vicios de las drogas? Es posible. ¿Es posible dejar de ser infiel? Es posible. ¿Es posible dejar de mentir? Es posible. ¿Es posible dejar de robar? Es posible. Si nos arrepentimos verdaderamente en Cristo, Él nos da el perdón de nuestros pecados y la capacidad para que nosotros podamos arrepentirnos. Y dice que Pedro con esta y muchas palabras testificaba y exhortaba: sean salvos. Y los que creyeron recibieron la palabra de Dios y se añadieron ¿a dónde? Y esa pregunta es interesante. Y es que dice el versículo: así que, en 41, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Añadir a dónde, hermano? A la iglesia. A la iglesia. Y ese es nuestro deseo. Personas que están pecando afuera, nuestra familia que no conoce de Cristo, que sean añadidos. No literalmente. Qué bueno que vengan a esta iglesia. Ojalá pudieran invitarlos y venir y tuviéramos esta silla llena. Pero lo que más nos interesa es que crean en Cristo y formen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Y la iglesia local debe ser un núcleo y apoyo para todas estas personas. Y esa fue la primera predicación de la iglesia. Gloria a Dios por la vida de Pedro, que el Señor lo utilizó, lo capacitó para enseñar la palabra de Dios, para ser bíblico, para enseñar a Cristo, y el fruto no lo dio la predicación de Pedro. Yo a veces no espero que ustedes respondan inmediatamente porque yo predico, o el pastor no tiene el anhelo de que, sí, los hermanos se conviertan porque yo soy buen predicador. No, confiamos en que si hacemos nuestro trabajo de entregar la palabra de Dios fielmente, Él va a hacer la obra en sus corazones, porque Él es el encargado de llevar la palabra de Dios a sus corazones y a sus vidas. Así que esos son los 3 elementos que debemos reconocer, anhelar y buscar en toda predicación, enseñanza y evangelización. Número 1, la predicación es bíblica, fuerte. Número 2, la predicación es cristocéntrica, tiene a Cristo en el centro. Y número 3, la predicación es fructífera, da frutos. ¿Qué pasaría si estamos predicándole a alguien, evangelizando a alguien, enseñando y discipulando a alguien y no cambia? Y sigue cometiendo los mismos pecados. Y sigue comportándose de la misma manera. Y sigue siendo tan desanimado que solo viene y se va. No se compromete, no se anima, no se motiva. ¿Qué podríamos decir? Que realmente esa persona no ha entendido el Evangelio. Que esa persona no ha sido cambiado por Dios. Por eso necesitamos orar constantemente, predicar constantemente por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por las damas, por los caballeros, por todos necesitamos orar. Y que la palabra de Dios cumpla su fruto en nuestros corazones. Amén. Oramos. Señor, te quiero dar gracias por este momento en el que podemos venir ante tu palabra, Señor, y ver una predicación. Es interesante predicar de una predicación. Gracias porque a través de este modelo y ejemplo de Pedro, en la primera predicación a la iglesia, nosotros podemos encontrar, Señor, el patrón necesario para nuestras vidas, el modelo necesario para nuestras vidas. Ser bíblicos, ser cristocéntricos y buscar aplicaciones o buscar dar frutos, Señor, es lo que nosotros debemos anhelar. Ayúdame, Señor, a poder enseñar de esta manera siempre. Cada vez que yo me pare en este púlpito, cada vez que yo abra tu palabra, mi hermano pastor también, cada vez que venga delante de ti, Señor, a este lugar santo y sagrado por ti, que podamos ser bíblicos, Señor, que podamos ser cristocéntricos y que podamos buscar cómo aplicar esta palabra a la vida de nuestros hermanos. Señor, tu pueblo necesita tu palabra y nada más. No mis historias, no mis chistes, no mis pensamientos, sino tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a ser prudentes con tu palabra y que mis hermanos puedan amar tu palabra y adorar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos por los hermanos que no pudieron venir. Bendice sus vidas, ayúdalos, Señor, y guíanos en todo momento. Te damos gracias por este tiempo. Te alabamos, Señor, porque Cristo es nuestro Señor, es nuestro Rey en nuestras vidas. Que Cristo sea prominente en nuestras vidas.
A Él sea la gloria, Señor, por la vida y el sacrificio que Él hizo, sobre todo por esa resurrección preciosa en la cual nosotros descansamos y esperamos un día también ser resucitados, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén.